secundarios faltarían placas de Peyer. Bien, entonces estas, considerando lo que platicamos en la última clase en relación a apéndice, cerca de él y del ciego, colon ascendente, tendríamos ilion, y en esta zona, amplificando ilion, tendríamos la mucosa protruida hacia la luz, sobresaliendo hacia la luz del ilion. Estas placas de Peyer tienen los folículos linfoides, tanto primarios como secundarios. Y lo mismo en los otros órganos linfoides, tienen linfocitos T fuera de estos folículos. También tenemos plasmocitos. Y algo interesante, aquí se encuentran también parte en general del intestino, pero hay un predominio de unas células en el epitelio, unas células aquí, amplificadas. Estas células, conocidas como M, decíamos que son las que le pasan microorganismos vivos al tejido linfoide, lo cual pues suena así medio drástico, pero es real. Esta célula M lo que hace es captar bacterias por transcitosis, el fenómeno se le llama así, porque simplemente lo pasa. Mándeme. ¿Me puedes repetir, doctora? Microorganismos, ¿sí? Bacterias, virus. Entonces, por endocitosis, no fagocitosis, por endocitosis, captura estos patógenos y los pasa a través de la célula, por eso se le llama trans, y los deja hacia el espacio intersticial. Y estos microorganismos son captados por macrófagos y los empiezan a procesar. Entonces, por un lado, el sistema inmune está aprendiendo, pero es un riesgo pasar células vivas, pues como que no va. Le están facilitando la entrada al enemigo de una u otra forma. Entonces, este es un fenómeno muy particular. Ahora, lo mismo sucede si pensamos en este sitio como apéndice también. Son sitios que fácilmente tienen un proceso inflamatorio. Entendiendo por inflamación cuando hay dolor, humor, calor y pérdida de la función. Diferente a lo que es el edema. El edema es un acúmulo de líquido en el espacio intersticial. También hay edema intracelular, claro. Cuando hay exceso de agua en un sitio, eso sería edema. Ya lo analizaremos como tal. Mencionamos que el acúmulo de linfa en el espacio intersticial, cuando se hacía el vaciamiento ganglionar del cáncer de mama, después de la mastectomía, se generaba un edema en la extremidad superior. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Se le hace la mastectomía, además se hace vaciamiento ganglionar axilar y por consecuencia no hay una forma que drene toda la linfa del espacio intersticial hacia la superior, con el prostíbulo subclavio derecho, en este caso estoy hablando derecho. ¿Cómo se llama ese edema?
Linfodema. Linfedema, ¿ok? Entonces, linfedema. Y es común, es una complicación común después del vaciamiento ganglionar axilar en la mastectomía radical. ¿Sí? Toda mujer que tenga antecedentes familiares de cáncer de mama se debe estar checando constantemente. Nosotros, pues afortunadamente, tenemos lo nuestro también, pero afortunadamente no nos da con tanta frecuencia, pero no nos descuidemos. Hombre que perciba un nódulo en la areola, definitivamente se tiene que revisar. Y como son pequeños, pues hay que quitar uno y otro. ¿Okay? Pero hay que hacerlo. Bien, hablando de esto, entonces, diferentes decían, todo esto es inmuno, no, aunque me salga, pero es cosas de inmuno. Inflamación, hay dolor, rubor, es el enrojecimiento por la vasodilatación. Tumor es el edema, aumento de volumen. Acuérdense, tumores es aumento de volumen, no es cáncer. Cuando yo digo cáncer o neoplasia, ya es algo maligno. Tumor es benigno. ¿Sí? Para que se acuerden, ven que hay tumores benignos de 9 meses, que luego cuando nacen se malignizan, ¿no? No es cierto. Pero bueno, y calor, aumento del metabolismo basal en la lesión. Entonces, estos son datos de inflamación, pero es diferente a solo el acúmulo de agua. ¿De acuerdo? Entonces, son sitios donde fácilmente puede haber procesos inflamatorios. Estos. Y son los sitios que con frecuencia ante salmonela o ante shigella se pueden perforar. Uno diría, ¿cómo es posible que el sitio donde están las células inmunes, donde se debe proteger más, cómo es posible que ahí se perfore? Bueno, porque se está dando el proceso inflamatorio. Hablando de inflamación, por ejemplo, y reflexionando un poquito, si yo tengo una infección por virus, me genera inflamación. El exceso de líquido me predispondrá o no a que invadan bacterias. Ahí es la gran polémica de si con los virus damos antibióticos o no. Porque el virus me está dando un entorno susceptible para proliferación bacteriana. Lo clásico de los resfriados. El médico, mientras ve un resfriado transparente y hialino, no da antibióticos. Pero eso genera condiciones para que se instalen las bacterias. Ya cuando vemos que el moco es verde o amarillo, obligado a dar antibióticos. ¿Sí? Porque ahí sí hay bacterias y se complican. Entonces uno debe estar atento del cuadro clínico del paciente para iniciar la antibiótico-terapia. De inicio, y si tiene buena nutrición y buenas defensas, pues no lo damos. Pero solo piensen esto para que estén preparados ante los cuadros clínicos. Si yo tengo un proceso viral, me genera un entorno propicio para las bacterias. ¿En qué momento llega? Bueno, si se resuelve antes de que haya bacterias, pues está bien. Bueno, entonces, conclusión aquí, el mismo proceso inflamatorio genera que este sitio sea susceptible de perforarse y generar, desde luego, una peritonitis, los abusados. Conclusión, placas de Peyer no es otra cosa más que folículos linfoides primarios y secundarios por macrófagos, plasmocitos, linfocitos T cooperadores y desde luego con células M que llevan a cabo la transcitosis. ¿Okay? ¿No notas? ¿Te queda? ¿Tú así estás anotando, verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Bueno, con esto cerramos a placas de Peyer. Entramos ahora a timo. Timo es un órgano linfático
muy, muy importante. Digamos que es la alta escuela de nuestras células inmunes. Si ustedes ven, por ejemplo, hablamos de los linfocitos y vimos su clasificación. Los T, que es de timo, los B, y los B recibieron ese nombre porque en las aves está la bursa o la bolsa de Fabricio. En las aves es específico de aves, y ahí empezaron a estudiar la inmunidad. Por eso les llamaron linfocitos B, porque son los que estaban en esa bursa, o B. Y los T, pues, de timo. Ok, se producen, las células inmunes se producen, pues, vaso, hígado, etapa embrionaria y después médula ósea. Pero llegan al timo y es donde se van a capacitar. Cuando están en timo, van a ir diferenciándose con los CD4 y los CD8, y de estos también los T reguladores. Linfocitos T cooperadores, CD4R, los reguladores. Entonces es la alta escuela para nuestros linfocitos, donde algunas hormonas y algunas células van a inducir la activación de genes para que expresen o CD4 o CD8. ¿Sí? Como ustedes, pues, hagamos de cuenta que todos aquí somos linfocitos. Llegamos al timo y este es el timo y todos somos T. Sí, pero alguno va a ser gineco, otro va a ser pediatría, otro va a ser derma, etc. ¿Sí? Entonces se van diferenciando en algo. Así ahí les pasa en CD4 normales o CD4 regulador o el CD8. Bueno, ¿cómo es esto con el timo? Entonces, este órgano va a iniciar lo que sería la tercera bolsa faríngea, un grupo de células. Inicia en este punto, tercera bolsa faríngea, y desde aquí para su desarrollo, si lo vemos de frente, las bolsa faríngea, este grupo de células va a empezar a migrar hacia abajo o caudal, hacia adentro o medial, como quieran llamarlo. Van migrando de tal forma que van generando una estructura en forma de V. Entonces la migración es medial y caudal. ¿Sí? Esta estructura en forma de V pareciera que está conformada por dos lóbulos fusionados en su extremo inferior. Si lo vemos en el desarrollo embrionario, cuando nace el producto tiene aproximadamente unos 8 gramos de timo. Cuando entramos en la pubertad tenemos 22 gramos. Cuando llegamos a la etapa, como ustedes, jóvenes, tendríamos entre unos 35 gramos. Inmunológicamente, capacitación de células T, ustedes están en la etapa óptima. ¿Sí? Afortunadamente, por eso se defienden bastante ante las pandemias y cosas así, pero no se confíen, no se confíen. Okay. En la medida que avanza la edad, cuando tenemos, estamos hablando aquí nacimiento, aquí pubertad, adulto joven, son jóvenes, son adultos jóvenes. Son jóvenes, ¿verdad? Si no tenemos que decir al señor Iván, por ejemplo. Bueno, entonces son jóvenes aquí, 35, y ya en adultos, sobre todo adultos mayores, después de 60 años, a los 60 todavía tendremos vestigios del timo, como unos 5 gramos más o menos. En la medida que va avanzando la edad, estas células, ahorita voy a hablar de ellas, pero de estas células
a medida que avanza la edad, va quedando solo, ya va quedando solo tejido graso y tejido fibroso. Observamos fibroblastos y adipocitos. Los adipocitos, por la cantidad de grasa que tienen, se les denomina como células en anillo de sello. Un anillo, su sello aquí, porque el contenido de lípidos nos va desplazando al núcleo, al citoplasma. ¿Sí? Entonces está la célula, pero todo su contenido se va desplazando y queda con tejido adiposo. Es lo que va quedando, pero atención a lo que les digo. Aquí ya después, estamos hablando 70 años más, todavía encontramos linfocitos T, todavía, uno que otro, en etapa de mitosis. Hay artículos que han hecho el estudio histológico de lo que queda de timo, tanto en recién nacidos que fallecen por algo. Todo este estudio fue con las condiciones éticas, que por alguna situación fallece, pasa a fuerza a que se le realice la autopsia y de ahí se tomaron las muestras. De todas estas etapas se tomaron las muestras. Claro, aquí tienen una actividad mitótica terrible, ¿sí? Aumentada. Y aún cuando todos los linfocitos tienen actividad mitótica, solo el 1% es el que pasa a la circulación. ¿Sí? Ahorita veremos de ese 1% cómo está en proporción de cuáles se están expresando, los marcadores de diferenciación. Pero no pierdan de vista esto. ¿Por qué? Pues estas células, aun cuando tienen una actividad mitótica demostrada no solo por microscopía de luz, sino por microscopía electrónica, aquí lo inmunológico es que hay linfocitos en actividad mitótica. Ya ahorita el plus es que se demuestra la mitosis con tinción de Fugen, con DAPI, con Coets y por microscopía electrónica de transmisión también. ¿Sí? Entonces, lo importante es que sepamos que todavía hay linfocitos T con actividad mitótica escasa, a pesar de que se tenga esta edad. Se dio la pregunta con la COVID, y eso pues sí les sirve a ustedes para integrar conocimiento. Con la COVID, pues con tratamiento, a eso me estoy refiriendo, con tratamiento con la COVID, pues la persona se recuperó, formó anticuerpos específicos, sobre todo contra la proteína S, con tratamiento, y que además bajó la carga viral, controló la tormenta de citocinas, pero quedó con anticuerpos. Los anticuerpos específicos contra las proteínas S de la COVID no son eternos, es decir, no se están produciendo y produce, es un desgaste absurdo. Si ya se neutralizó el virus, los plasmocitos bajan la producción de anticuerpos circulantes, más o menos unos 15 días, un mes, desaparecen, pero quedaron células B de memoria, que recuerda lo que hemos visto de la respuesta inmune. Bien, ¿qué sucede cuando entran nuevas cepas? Llamemos la 1, la 2, la 3, todas las que ustedes conocen, y ahorita ya hay otras 2 variantes más, pero chorrocientas de variantes. La pregunta, la persona que se recuperó, que tiene aquí sus anticuerpos, tiene células B de memoria en transformación blastoide. Mientras no se enfrente a otra cepa, pues no se van a activar. Vamos a suponer que después de la primera cepa presenta la segunda, parecido, y entonces nuevamente se expone la persona. ¿Cuál sería su decisión o la orientación a su paciente? Ya se recuperó de la COVID, ya tiene anticuerpos.
aíslan para que ya no se vuelva a infectar todas las cepas nuevas. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo aíslan un año, por decir que tienen una casa en un pueblo, muchos lo hicieron así, se fueron en una casa en un pueblo, se aislaron un año, lo aíslan, ya regresan, ya se quitó la COVID. Cuando regresa, se enfrenta a 20 cepas. ¿Se mueren? Sí. Porque la reacción cruzada ayuda cuando se enfrenta poco a poco a una cepa, luego a otra cepa, luego a otra cepa. Y son los casos de personas que aunque enfermaron, que no quisieron vacunarse, que se aislaron y le echan la culpa que no se vacunó. No, se aisló y se enfrenta a 20 cepas de momento, pues valió. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí. Pero ¿qué pasa si la persona con tratamiento se recuperó, tiene anticuerpos, se sigue exponiendo con precaución, arriesgándose, porque estoy hablando de esta edad, arriesgándose, o arriesgándonos porque nos arriesgamos? ¿Sí? Y cuando reflexionamos esta situación, la primera variante, no hubo problema, malestar general y te recuperas rápido. Reacción cruzada. Ya están viendo dos aspectos de la reacción cruzada. En contra, que es la fiebre reumática, que se forman anticuerpos contra proteínas epítopos semejantes de la bacteria, del estreptococo, y nos genera la fiebre reumática por destrucción de la barra mitral. Y por el otro, una reacción cruzada a favor, porque traemos anticuerpos contra la primera cepa, nos enfrentamos a la segunda cepa, nos cuesta recuperarnos, pero nos recuperamos. Y la evidencia es que muchos estamos aquí, que sabemos inmunología. Sinceramente, si no supiera inmunología, estaría yo hablando desde otra dimensión, en un universo paralelo, la realidad, ¿no? Entonces, es importante que cuando haya un proceso de este tipo, reflexionen de que la inmunidad cruzada va a ocurrir, sí, pero poco a poco, enfrentándose a las cepas por separado y no todas juntas. Entonces, el riesgo fue alto, pero se sintieron los cambios ante las nuevas cepas. Bueno, regresamos aquí. Entonces, con el timo, no solo los linfocitos B quedan de memoria, también quedan aquí y quedan en diferentes partes del cuerpo. Eso es bien importante que lo consideren. Por lo tanto, linfocitos B y linfocitos T de memoria se distribuyen por todo el cuerpo. Entonces, aunque no esté en timo, pues acuesten de aquí, sí, pero ya protejan más a sus pacientes. Que se vaya a dedicar a la pediatría, ¿sí? Definitivamente sí debe considerar que tiene un sistema inmune, pero ya no es el mismo. Y hacíamos el cuadro de cómo está la respuesta inmune hasta el tope, pero empieza a descender. A los 6 años y a los 60 años. Eso sí tómenlo como referencia hasta para sus historias clínicas. Antes de los 6 años vemos muchos linfomas, muchas leucemias y vemos infecciones de árbol respiratorio y de tracto gastrointestinal. Después de los 60 años, infecciones y no se diga cáncer. De ahí que entonces la persona que esté en esta edad, ustedes deben checar bien la ingesta de antioxidantes, una buena nutrición. ¿Por qué? Porque aquí en esta edad puede aparecer todo: cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, cáncer gástrico, ¿sí? El cáncer broncogénico, el pancreático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya no hay esa capacidad del sistema inmune. Entonces no podemos alejar al sistema inmune si no lo consideramos capaz de destruir. ¿Sí? Entonces, aunque tenemos memoria inmunológica, ya no es la misma, empieza a decaer.
De ahí que a esta edad hay que tener cuidado hasta con infecciones genitourinarias, en la piel. ¿Sí? Si uno se descuida con los procesos bacterianos y no hay una buena nutrición, definitivamente no fue por su sistema inmune, fue porque no tiene proteínas, aminoácidos para formar proteínas. O sea, generalmente como médicos nosotros vemos al paciente y le damos los medicamentos, antibióticos, vitaminas, etc. Y se nos olvida lo principal: ¿tiene dinero para comer? ¿De dónde carambas quieren que formen anticuerpos si no está ingiriendo carne? Sus aminoácidos. Lo llenamos de medicamentos, la multifarmacia clásica de la Senectur. Sí, pero ¿y si no tiene para comer? Ahí es donde ustedes tienen que balancear. Pues, cobran su consulta, bueno, pues habrá unos que sí le claven el diente y a otros no. ¿Sí? A unos les cobran caro y a otros se lo regalan cuando ven que realmente no tienen ni para comer, porque si no, ¿de dónde caramba va a formar anticuerpos? Es lógico. ¿Sí? Otra, estamos hablando del cáncer. Si la persona no come, y esto es una gran problemática con las dietólogas en el hospital, lo veíamos, las que hacen licenciatura en nutrición, lo ideal es que ellas hicieran diplomados en pacientes con cáncer, gástrico, pulmonar, etcétera, leucemia. ¿Por qué? Porque cáncer que no come, cáncer que se vuelve agresivo. Como nosotros. ¿Cómo nos ponemos si no comemos? Verdes, ¿no? Todos los riñones. Se han hecho experimentos con las células cancerosas que cuando no se les dan los alimentos, invaden más a los tejidos. Y en cambio, cuando le dan sus proteínas, más o menos se mantienen. A pesar de que el cáncer como tal, acuérdense, sus ciclos celulares, mitosis, síntesis. Por eso está muy acelerado. Entonces, nuestro sistema inmune también tiene que contrarrestar esto. Bueno, conclusión de aquí: es importantísimo que se mantengan las células en las diferentes partes del cuerpo con actividad mitrótica. Insisto, no se confíen. No se confíen. ¿Okay? El aseo es obligatorio en los pacientes. No porque ya estén viejitos o huelan a viejitos, pues no se van a bañar. Sí, tienen que bañarse, si no, no va a haber una limpieza también. Bueno, ok. Vámonos ahora con la estructura de este órgano. Ya vimos la importancia de esta memoria inmunológica. Ahora, estos lóbulos que estamos poniendo aquí, fusionados, tienen lobulillos en su interior, pero esos lobulillos, digamos que es solo por la disposición de los linfocitos, no son lobulillos que estén separados por tejido conectivo. Lo que sucede, si cada punto es un linfocito T, entonces los linfocitos T se organizan en grupos y van dejando un centro claro. Por lo tanto, se habla de esos lobulillos. Insisto, no son estructuras con tejido conectivo entre ellos. Solo es la organización periférica de los linfocitos. Estoy hablando de linfocitos T. Entonces, todo esto que estoy poniendo aquí, lo voy a representar ya nada más como círculos. Entonces hay varios lobulillos, pero estos lobulillos en realidad toman su forma, decía, por la posición de los linfocitos, de tal forma que se le
aprecia al lobulillo y la corteza, que es donde están los linfocitos, y una médula. Vamos a analizar qué es lo que hay en la parte medular del lobulillo. ¿Sí? ¿Hasta ahí preguntas? ¿No? Ok. Entonces, yo voy a sacar aquí un lobulillo, pongo aquí sus células, se ha agrandado, la corteza que estoy dibujando aquí con los linfocitos, pero aquí vamos a encontrar una serie de células parecidas a las epiteliales. Cuando una célula se parece a algo, en este caso epitelial, pues decimos que son células epitelioides. ¿Sí? Así como blastoide, epitelioide, maestroide, etc. ¿Sí? Igual aquí tendríamos células parecidas a las epiteliales, pero en forma concéntrica. Y son muy importantes estas células epitelioides. A estas células se les conoce como corpúsculos de Hasard. ¿Okay? ¿Qué es lo interesante? Bueno, pues en estas células epitelioides producen las hormonas químicas. Bueno. Los quiero convencer de que se aprendan todo esto porque les va a ayudar a tomar decisiones en muchos momentos, ¿no? Bien, las hormonas químicas son inulina, timosina, la timoyoidina, factor humoral químico y la quimiosina del timo. Durante la pandemia ustedes oyeron hablar de interleucina 1, interleucina 6, del TNF-alfa, todos ellos responsables de la tormenta de citocinas, que fue propiamente la asesina inmediata de personas que no usaban anticoagulantes. Entonces, a lo mejor les tocó ver los videos de España, de Italia, sobre todo de Alemania, que las personas caminando en la calle caían fulminadas. ¿Sí? Y uno dudaba si era cierto o no, porque no sabíamos ni qué era el virus, ni cómo era, ni cómo actuaba. Esta fue la razón por la que mataban a las personas de manera fulminante. Caminando así las personas, les caía pasaban los 15 días, 10-15 días de incubación del virus, de la COVID, caían fulminados por infartos. Por eso la hidroxicloroquina sirvió, la dexametasona sirvió, la dexametasona bloquea eso. Bueno, pero viene el comentario porque la quimiosina del timo es un quimiotrayente como tal para que las células lleguen al timo. En la pandemia hubo otra citocina, no es del timo, pero es diferente, la interleucina 8, que era lo que iba. Son quimioatrayentes. ¿Okay? Entonces, sustancias inmunes que atraen células, por ejemplo, neutrófilos, pues es la interleucina 8.
en basófilos, digo en eosinófilos. Es el A. Aquí también quienes atraen a los neutrófilos es C5A, una proteína del complemento. Aquí es específica del timo y atrae a las células, al órgano, para que todas estas hormonas tímicas favorezcan la diferenciación. Si son linfocitos T, entonces se inicie su diferenciación con CD4 o CD8. Y de estos, los propiamente CD4, o bien los linfocitos T CD4 reguladores. Estas son las hormonas responsables del proceso de diferenciación. Acuérdense que las células, para que funcionen en los tejidos adultos, pues requieren de apagado y encendido de genes. ¿Sí? Y nosotros somos como las células, nuestro entorno influye en cómo somos. Claro, también nuestro pensamiento y nuestra biología, pero nuestro entorno influye en cómo somos. Lo mismo a las células, el entorno influye en cómo se apagan ciertos genes y cómo se prenden otros. Entonces aquí, al llegar los linfocitos, con el estímulo de estas hormonas, se van apagando genes y se van prendiendo genes, de tal forma que al prenderse unos va quedando terminalmente diferenciado. Pero tomen en cuenta que una célula que la cambian del entorno apaga genes y empieza a expresar otros. ¿Sí? O sea, una cosa importante en la ingeniería de tejidos es que si yo quiero conservar la diferenciación de una célula, la debo poner en su matriz extracelular. A ver, platícame de lo que hablo, Florín. Me está diciendo que sí, pero quiero ver si me doy a entender. Como no me perdí, pero estamos hablando de las interrupciones. Y platicaba. ¿Qué especialidad vas a tomar? No, si le digo me va a caer. ¿No? ¿Por qué? Oncología. ¿Médica o quirúrgica? Médica. Médica. No, porque la voy a regañar si es preciosa la especialidad. Precisamente todo lo que estamos hablando lo maneja el oncólogo médico. Lo debe manejar muy bien para tomar buenas decisiones. Bueno, ok. Entonces, abusados con sustancias quimiotrayentes, abusados con la diferenciación de estas cosas. Hay oncólogos médicos, hablando pues de lo que vas a estudiar. Aquí en el Hospital Ángeles está el equipo médico de oncólogos que tienen su centro, hasta ya están haciendo investigación. Y tengo el orgullo de decir que hay exalumnos míos ahí, ¿no? Que en su tiempo dábamos un curso de metodología de la investigación fuera de todo esto, cuando los podía firmar como jefe de investigación del hospital, les daba sus diplomas, pero me da gusto que todo ese equipo médico están jalando toda la información, y por ya me encontré a un médico oncólogo que ya hizo su maestría y doctorado en biología molecular, porque cáncer tiene que ver mucho con apagado y encendido de genes. Los abusados son cosas buenas. Bueno, ok. Están los corpúsculos de Hasal, el timo, etc. Bien, vamos a ver ahora el proceso de diferenciación. Más o menos el porcentaje de células que hay en el timo cuando estos linfocitos llegan. De todos los linfocitos que llegan al timo, ya aquí en la corteza de los lobulillos, también hay linfocitos en la médula, porque son escasos, en la médula del lobulillo,
En el proceso de diferenciación, un 10% son linfocitos T. Lo voy a explicar ahorita. CD4 menos, punto coma, linfocitos T, CD8 menos. ¿Qué quiere decir? Es muy simple. Esta población, a ver si estoy bien, 10, 15, 10, 75 y 15. Lo que quiere decir aquí es que esta población no expresa el correceptor CD4 ni el correceptor CD8. Es lo que quiere decir el menos. Tengo aquí a mi linfocito, pero no está expresando en la membrana ninguna de estas dos proteínas. Después vamos a tener por aquí al menos el 75%. Tengo dudas de los porcentajes, se los checo y se los digo el lunes. Lo dejo aquí. Se los digo para no regarla. Entonces, pero los valores están correctos, nada más ubicarlos, pero estamos cerca de lo que corresponde. Aquí, por ejemplo, 75% tienen, se dice, linfocitos T, CD4 más, CD8 más. Quiere decir que en cierto momento del proceso de diferenciación tenemos linfocitos doblemente positivos, doblemente negativos, doblemente positivos. Ya si hay alguna corrección, se los digo el lunes, el valor nada más. Un 15% ya sería linfocitos T, CD4 más o linfocitos T, CD8 más. ¿Ok? Entonces vamos a tener cierto porcentaje ya diferenciados, ya separados. ¿Qué quiso decir esto? El proceso es así. Primero, ninguno lo tiene, eso sí es correcto. Luego los dos lo tienen, también es correcto. Y luego, ya solo se quedan con una proteína. Durante este proceso, vemos que se prendieron los dos genes, se activaron y luego se apagó uno de los genes. ¿Sí? Te digo, lo que no me acuerdo bien es el porcentaje de ellos, pero lo corrijo el lunes. Los valores son esos, pero nada más ubicarlos en qué momento es. ¿Sí? Ahorita no tengo la información a la mano, pero bueno. Bien, insisto, aquí se apagó, si queda como CD4 más, se apagó el CD8. Aquí se apagó el CD4. Por lo tanto, si yo pongo CD4 más, CD8 menos, pues lo estoy especificando. ¿Sí? Si aquí se quedó el CD8 y el CD4 se apagó, pues le pongo menos, para que comprendamos ese lenguaje. ¿Sí? Bien, ahora nada más nos faltaría ver la circulación del ganglio linfático, pero ya no me daría tiempo bien. Entonces, solo precisar los conceptos. Aprovecho estos 4 minutos. Primero, uno debe estar consciente que las células saben dónde llegar. ¿Sí? Eso es fascinante. Si no, no existiríamos como estamos. Así de sencillo. Empezamos de un cigoto y las células supieron formar todo el tubo neural, etcétera, extremidades, órganos. Lo que sucede es que las células se desplazan por gradientes de concentración, por señales químicas, por quimioatrayentes y se van localizando, según también las interacciones químicas de sus proteínas. No es raro, entonces, que los mismos linfocitos de nuestro sistema inmune sepan dónde ubicarse. Ya platicábamos en algún momento de esto, lo que es la resina vascular y lo que son los receptores de residencia. No se vayan a confundir, fíjense bien, adresina vascular lo está diciendo.
Es una proteína de la célula endotelial del vaso, adhesina vascular. ¿Sí? Son proteínas que van a estar en las células endoteliales del vaso sanguíneo. Bueno, y el receptor de residencia es la proteína que tiene el linfocito que le permite reconocer su adhesina vascular. Está el endotelio del vaso, así, está el endotelio del vaso, está su receptor, su adhesina vascular, y este es el receptor de residencia del linfocito. Entonces, cuando reconoce a su adhesina vascular, el linfocito se va a ubicar en el órgano que tiene ese vaso sanguíneo. ¿Sí? Hay cosas que les digo suenan fascinantes, pero más fascinantes son nosotros porque nos formamos de una célula. Pues lo mismo sucede aquí, las células se van ubicando en diferentes sitios. Entonces vamos a hablar de ejemplos de adhesinas vasculares y de receptores de residencia, pero previamente hablamos de cómo es la circulación del ganglio linfático. Checamos el programa y ya vemos qué sigue del tema. ¿Ya? Nos vemos.